Si hay una cosa que le gusta hacer a nuestros miedos, es disfrazarse, porque al miedo, como a todo el mundo, también le gusta pasárselo bien. Esconderse al otro lado de una puerta. ¿Hola? O al final de un túnel para que le persigas. ¿Hola? O instalarse en los segundos que siguen a una pregunta, cuya respuesta, en realidad... ¿Hay alguien ahí? No queremos escuchar. Lo perverso, lo monstruoso, lo desconocido. Todo disfraces que desde el inicio de todo los seres humanos intentamos comprender y desmenuzar para poder asimilarlos mejor. Pero el miedo, no se sabe cómo, siempre sobrevive a casi todos nuestros intentos. Tiene la paciencia y desde luego sabe esperar el momento para sorprendernos. ¿Hola? El tema es, ¿con qué propósito? ¿Quién anda ahí? Por si acaso, no te vuelvas. Shh, silencio. Escucha. Negra y criminal. Y hablando de cosas que nos dan miedo y queremos entender. Elementos del miedo. ¿Por qué será que nos dan tanto miedo las tormentas? Las tormentas, con José Luis Cardero. La tormenta será magnífica. Todos los secretos eléctricos del cielo. Y esta vez estamos preparados. ¿Fritz? Las tormentas dan mucho miedo porque en realidad son una especie de fotografía o de... no sé cómo llamarlo exactamente, como una especie de proyección No hay nada que temer. de algo que hay más allá de nosotros y que de repente se manifiesta. Claro, nosotros no podemos evadirnos de ese peso cultural que tenemos, que es toda nuestra especie, ¿no? Es decir, que nosotros pues somos nosotros mismos y somos algo más que tenemos dentro, que corresponde un poco, según dice el propio Jung, a esa especie de inconsciente colectivo, esa especie de... yo lo considero como una especie de abismo, pero no en el sentido negativo, sino en el sentido de amplitud, ¿no? Una especie de sima muy grande, y ahí es donde se almacenan todos esos elementos del miedo. José Luis Cardero es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Especialista en antropología social y cultural. Su campo de investigación comprende la mitología, la simbología y la hermenéutica antropológica. El miedo se puede disfrazar de muchas cosas. El miedo a las tormentas es un miedo muy extendido, en algunos casos muy justificado, porque por ejemplo en las grandes planicies de África, donde habitan pueblos como los Nuer, que estudiaron antropólogos como Evans Pritchard, él dedica un capítulo exclusivo a las tormentas porque allí las tormentas son terribles, mucho más fuertes de las que estamos nosotros habituados a ver por aquí y que causan muchas víctimas, porque es como una planicie con muchos puntos en donde los rayos caen, ¿no? Entonces, los Nuer dicen que cuando cae un rayo es que el Padre, es decir, el Dios universal, creador del universo según ellos, ha llamado a sus criaturas. Doctor Wallman, en la universidad usted me enseñó mucho sobre los rayos infrarrojos y ultravioletas, cuyo espectro sobrepasa, como usted dijo, la región visible. Yo he ido más allá. He descubierto el gran rayo que trajo la vida al mundo. Y ahora voy a aplicar este rayo a un cuerpo y darle vida. ¿De verdad cree que puede dar vida a los muertos? Véalo usted mismo. Este es el momento. ¿Todo listo? Sí. Prepara las conexiones. Los Nuer, cuando cae un rayo y mata a alguien, que suele ser casi siempre, le levantan un monumento y hacen un círculo de piedras en el lugar en donde se ha producido el suceso y cortan un árbol, esperan que se seque y lo plantan allí como, es decir, no, que no sea un árbol vivo, sino un árbol muerto, en representación de ese miedo que produce esa fulminación, ¿no? Es curioso porque los fulminados de esta manera van directamente al cielo, por muy malos que hayan sido en la tierra,
Es una curiosa transposición del miedo, ¿no? Es decir, que han sido muy malos, pero como Dios los ha escogido, los ha fulminado con el rayo, inmediatamente van al paraíso. Y sobre todo si son mujeres. Las mujeres tienen más preferencia en este caso, es decir, son seres más sagrados, claro, porque son la fuente de la vida, por decirlo de alguna manera, y cuando una mujer es fulminada, sobre todo si está embarazada o si ha dado a luz recientemente, es como una muestra de que el Dios la ha cogido para él, para tenerla entre los seres sagrados, y es inmediatamente divinizada, como un Dios más. Se mueve, se está moviendo. Está vivo. 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 ¡Anda, por Dios! Esto no es más ni menos que una especie de difuminación del miedo terrible que produce ese rayo, esa fulminación de la persona, y transformarlo en algo que está muy próximo siempre al miedo, que es lo sagrado. Todo lo sagrado infunde al mismo tiempo miedo también, porque es una cosa desconocida. Es la alteridad, es lo que está más allá de nosotros, distinto a nosotros, ¿no? Y entonces todo eso, ¿cómo se puede racionalizar? Pues mediante este tipo de relatos, mediante este tipo de construcciones de tipo religioso, de tipo cultural, de tipo metafórico, pero que encubren un profundo temor a eso que hay más allá de nosotros. Y de lo cual nos llegan a nosotros, según decía el propio Jung, nos llegan proyecciones. Mamá, papá. Mamá, papá. Abuela. Abuela. La tormenta se utiliza como un elemento fundamental en los relatos en los que quieren inspirar miedo, porque quieren inspirar por lo menos inquietud. La tormenta es un fenómeno inquietante, siempre, porque es una cosa, primero, que se produce sin que nosotros podamos intervenir, desata fuerzas que nosotros no podemos controlar, fuerzas inmensas, y porque despierta en nosotros todo ese inmenso abanico de fenómenos y de procesos que determinan el miedo, y que están todavía hoy incompletamente analizados, es decir, no se han analizado del todo, porque abren tal cantidad de procesos secundarios que muchas veces dices, bueno, pero esto no tiene nada que ver con la tormenta, pero sí se ha desencadenado con la tormenta. Dios mío, ¿estás bien? Una de esas cosas a mí me gusta llamarlo lo luminoso primordial, es decir, una cosa absolutamente desconocida para nosotros, ajena totalmente a la humanidad, pero que se acerca a nosotros y a veces nos absorbe. Si nosotros conseguimos dominarlo, lo transformamos en lo sagrado y lo transformamos en lo religioso, pero siempre queda ese temor. A veces, el destino se parece a una pequeña tempestad de arena que cambia de dirección sin cesar. Tú cambias de rumbo intentando evitarla, y entonces la tormenta también cambia de dirección, siguiéndote a ti. Tú vuelves a cambiar de rumbo, y la tormenta vuelve a cambiar de dirección, como antes. Y esto se repite una y otra vez, como una danza macabra con la muerte antes del amanecer. Y la razón es que la tormenta no es algo que venga de lejos y que no guarde relación contigo. Esta tormenta, en definitiva, eres tú. Es algo que se encuentra en tu interior. Lo único que puedes hacer es resignarte, meterte en ella de cabeza, taparte con fuerza los ojos y las orejas para que no se te llenen de arena e ir cruzándola paso a paso. ¿Cuándo se nos produce a nosotros la sensación de miedo? Cuando vemos algo que surge del oscuro, pero que surge mediante un cambio en la iluminación. Una transformación en la iluminación, un fogonazo, un cambio de aspecto, es decir, algo que se nos revela. Porque precisamente la transformación que impone siempre una aparición terrorífica viene de ahí, viene de ese cambio que se produce.
El cambio que se produce es lo que nos hace conscientes de que algo se aproxima a nosotros. Yo no sé si os fijáis, en algunas películas de miedo toda la escenografía que hay es que el fantasma o la aparición surge con un fogonazo. Es decir, si está oscuro no la ves, tiene que revelarse y se revela con una luz, ¿no? como un relámpago. Muchas veces el propio relámpago de las tormentas se utiliza como motivo inspirador de la aparición terrible, ¿no? Por ejemplo, en una escena de Drácula, el resplandor de la tormenta, de los relámpagos, enmarcan la silueta, esa especie de silueta encorvada y medio amenazante con unas manos largas y puntiagudas, que es la del Nosferatu, ¿no? La del vampiro, que no se manifiesta como vampiro, se manifiesta como sombra. Es lo curioso, ¿no? Es decir, el primer elemento vampírico que tenemos nosotros en la historia del cine, por decirlo de alguna forma, es una sombra. La sombra del vampiro que se va desarrollando a través de los fogonazos de la tormenta, ¿no? ¿Eso qué encubre? Pues encubre nuestros miedos más profundos. Es decir, ¿de dónde viene eso que nos aterroriza? Del inconsciente, de las experiencias que la especie ha acumulado a lo largo de miles, incluso millones de años, y que se nos manifiestan de esa manera. ¿Te gustaría un helado, Doc? Por ejemplo, una película que a mí me apasiona, que es El Resplandor, mira, precisamente, el propio título ya lo indica, ¿no? Aparece así, ¿no? Es decir, que todos esos grandes, los acontecimientos, los momentos cumbre de la película siempre aparecen con un cambio de luz, porque eso potencia. Es decir, a ti, si no hay un cambio de iluminación, la aparición te impresiona menos. Has adivinado por qué sabía que te llamabas Doc. Sabes de lo que estoy hablando, ¿no? Recuerdo que cuando yo era muy pequeño, mi abuela y yo teníamos largas conversaciones sin que despegáramos ni un momento los labios. Ella lo llamaba el resplandor. Y durante mucho tiempo estuve convencido de que solo ella y yo lo teníamos. Seguro que tú también pensabas que eras el único. Pero hay otros que lo tienen. La mayoría no lo saben o no se lo creen. ¿Desde cuándo lo tienes? Yo lo comparo siempre como cuando estamos, por ejemplo, en un túnel, o estamos, por ejemplo, en una estación de tren, vemos al fondo el túnel y vemos cuando se aproxima el tren, antes de que aparezca el tren, aparece la sombra del tren, o aparece como una especie de mutación luminosa del tren. Bueno, eso es la proyección de lo luminoso. Eso es lo que despierta en nosotros la alerta de que algo se está acercando. Es decir, lo que nos aterroriza no es tanto lo que se acerca como el anuncio de lo que se está acercando. Es decir, no te voy a aterrorizar con la aparición del fantasma, sino con el anuncio de la aparición del fantasma. Porque cuando aparece el fantasma, ya no te da tiempo a reaccionar. Ya te absorbe, o te mata, o te transforma. Por lo general te transforma siempre, no te mata. El matarlo no es un triunfo para el miedo. El triunfo auténtico para el miedo es la transformación del que siente miedo. Porque si te mata, pues ya se acabó. Entonces, lo que trata es de prolongar esa acción. Cuando hay una tormenta, por ejemplo, ¿qué es lo que nos da más miedo? El propio rayo. No te da tiempo a sentir nada si te fulmina el rayo. Es decir, que es un instante. Lo que te da miedo es lo que tú conoces de tu tradición acerca del rayo, de lo que representa el rayo, quién manda el rayo, por qué lo manda y qué es lo que produce. Toda esa parafernalia cultural que se expresa en un instante antes de que el rayo surja es lo que te da miedo. El miedo siempre es un elemento que primero te señala y segundo te transforma, para siempre además. Hola, Dani. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Para siempre. 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 Y en su interior no hay sol, ni luna, ni dirección. A veces ni siquiera existe el tiempo. Allí solo hay una arena blanca y fina como polvo de huesos danzando en lo alto del cielo. Imagínate una tormenta como esta.
Yo creo que el mayor miedo es el miedo a lo desconocido. La muerte, al final, hay mucha gente que acaba aceptándola. Hay un antropólogo que es Hearst, él era el capitán de las tropas francesas en la Primera Guerra Mundial y murió en el asalto a una ciudad, murió muy joven. Él decía que había conseguido asumir el miedo a la muerte. Claro, cuando eres soldado, estás en una guerra, pues la muerte te puede llegar en cualquier momento. La muerte te puede llegar en cualquier momento también si no eres soldado, ¿no? Pero bueno, lo asumes más en esta especie de pintura cultural que tenemos de la guerra, ¿no? Él decía que él había asumido la muerte, ya no por defensa de la patria, dice, no, soy joven, me parece que tenía 28 años cuando murió. Soy joven, no me corresponde morir, pero yo he asumido que puedo morir en cualquier momento, y efectivamente murió a los pocos días, ¿no?, de escribir estas cosas en su cuaderno. Y entonces él dice que no temía la muerte como tal, sino que temía a lo desconocido que la muerte representaba, a lo que la muerte abría. La muerte es un umbral por el que atraviesas, no todo el mundo lo atraviesa bien, existe toda una parafernalia cultural de cómo atravesar el umbral de la muerte. Y es curioso, pero no eres un muerto hasta que tu grupo social no dictamina que eres un muerto. Es decir, este ha muerto. Cuando lo dice el grupo social, tú estás muerto. Pero si no lo dice el grupo social, tú puedes ser un muerto viviente, o puedes ser un aparecido, o puedes ser un mal muerto, o puedes ser un muerto que mata a los que se acercan. Es decir, toda esta parafernalia cultural de la muerte, que encierra también la parafernalia cultural del miedo, no a la muerte, sino a lo que la muerte deja pasar, ¿no?, o hacia dónde vas con la muerte. Es decir, yo creo que el miedo peor es el miedo a lo desconocido. Una cosa que podemos representar mediante la oscuridad, podemos representar mediante los cambios de luz, ¿vale? Porque la luz representa un poco lo desconocido, lo mismo que la oscuridad. Hay muchas películas que lo representan así, una puerta oscura que de repente se abre y se ilumina, ¿no? Se produce un deslumbramiento. Entonces ese deslumbramiento te indica que estás accediendo más allá del umbral, pero que no sabes lo que es. Entonces puedes sentir miedo ahí, pero tienes miedo al pasar el umbral. La muerte no es exactamente lo que te atemoriza, sino lo que hay más allá de la muerte. Uno de los elementos más importantes es la música. Hay alguna parte de la música, algo que siempre produce una especie de resonación o de resonancia, ¿no?, que resuena evidentemente en tu cerebro y que te prepara. Es una parte del anuncio. Y en la tormenta pasa mucho eso. Es decir, el propio sonido de la tormenta está integrado culturalmente. El sonido de la tormenta lo reproducen, por ejemplo, cuando hay ceremonias. En el caso este que hemos comentado de los Nuer, ellos lo reproducen con un tambor especial que resuena igual que la tormenta. Eso es la voz de Dios. La voz del Padre, que anuncia, dice, voy a expresarme, voy a matar a mi hijo. Bueno, ellos dicen que no, que en realidad él recupera lo que es suyo, porque él ha creado a esa persona, pues él la recupera y la lleva a un nivel superior, ¿no? Pero el anuncio es el tambor, el redoble, ese trueno que en esas planicies africanas se extiende, claro, hay un eco tremendo, ¿no? Desde aunque se produzca la tormenta a kilómetros de distancia, el resonar se percibe pues en toda la plataforma. Las viejas pinturas paleolíticas y neolíticas del arte parietal, de lo que son los petroglifos, representan este tipo de cosas. A veces lo representa con las manos. Es muy curioso. Hay cuevas en donde hay montones de manos puestas y la gente no sabía, porque, vamos, no, hasta que vino un antropólogo, que era Rafael Girard, que dijo, vamos a ver, lo que están es tratando de contener lo que hay más allá del muro. El muro representa el umbral, más allá del muro está lo desconocido. Entonces, el chamán, el iniciado, sabe que poniendo esas manos así, por lo menos se puede parar la sombra de lo que hay más allá. No siempre, pero a veces sí. Entonces él, como es un iniciado y sabe manejar este tipo de fuerzas, aprovecha para enviarlas como animales espíritu a la tierra, para que se favorezca la caza, para que se favorezca la buena o mala fortuna de la gente, tal. Él sabe manejarlo, pero la gente común y corriente no sabe manejarlo. Y por eso a ese lugar solamente acceden aquellos que pueden manejar esas fuerzas. Pero esas fuerzas que representan, por lo desconocido, no sabemos lo que es. Ni siquiera el propio chamán sabe lo que es. Aunque a veces da la impresión de que ellos sí lo saben, pero no lo quieren revelar. Solamente se lo dicen a sus discípulos o a la gente que va a trabajar con ellos y tal. Pero al común de la gente no se lo dicen. Es decir, sigue manteniendo ese secreto desde hace 30.000 años. ¿Qué es eso? ¿Habéis visto? Dios, ¿estáis viendo eso? ¡Oh! ¡Billy! ¡Hey, espera! Deberíamos irnos. Tengo que grabar esto. Billy. Espera. ¿Podemos irnos? ¡Venga, vámonos! Espera un segundo. ¡Dios mío! ¡Venga, Billy, vámonos! ¡Ya voy, solo un minuto! ¡Venga!
tropa de Odín o las cabalgadas salvajes o las hordas que vienen por el cielo, es un espíritu de ánimas en pena. Bueno, tiene una tradición milenaria, ¿no? También viene del Neolítico, que se fue desarrollando literariamente después a partir del siglo XV, XVI. Hubo algunos autores centroeuropeos que lo desarrollaron un poco más, una especie de escena. Pues es una tropa de una cantidad inmensa de caballos y jinetes, medio descabezados, medio rotos, esqueletos, figuras extrañas que se desplazan por el cielo, que normalmente se aparecen cuando hay algo que vengar. Alguien que se ha portado muy mal, pues esa persona es arrebatada por esa tropa, ¿no? Siempre aparecen cuando hay tormenta. Es decir, el fragor de la tormenta es el fragor de los cascos de los caballos, de los espíritus que se desplazan por la noche, ¿no? Se desplazan con la tormenta. O en silencio absoluto. Escuche. Que sería el contraste, ¿no? No oigo nada. Ni yo. No hay pájaros, ni grillos. Todo ha quedado en silencio. Cuando hay un silencio absoluto es que algo va a pasar. Puede pasar la tormenta o puede pasar la aparición. Aprieta el paso. Que no haya ningún ruido, absolutamente ningún ruido, produce inquietud también. Una especie de espacio-tiempo raro. Yo le llamo el espacio frontera. El espacio frontera es la típica representación es cuando una persona va por un bosque y de repente percibe un silencio absoluto. Todo sonido de vida, de animales que se mueven y tal, desaparece. Hay como si tuviera caído una manta encima. Bueno, pues eso siempre es prolegómeno de una aparición fantasmal. Siempre, en las tradiciones, ¿no? Como si la manifestación necesitase establecer una frontera del otro mundo con el nuestro. Entonces, en ese intervalo es cuando se produce el silencio. Cuando uno va por el bosque y encuentra un silencio absoluto, es una llamada. El silencio es el anuncio, lo mismo que el ruido, que el fragor, de que algo se va a aparecer. Siempre hay un aviso. El tema de la tormenta refleja unos miedos muy profundos que están en nuestro inconsciente, miedos que recogen todas las experiencias, muchas de ellas probablemente muy traumáticas de nuestra especie. Siempre alberga a los espíritus que van a producir una transformación en el testigo. Más que un despliegue de fuerzas en sí, es un anuncio de la transformación, del cambio que se va a producir. Y una vez que la tormenta termine, no recordarás cómo lo lograste, cómo sobreviviste. Ni siquiera estarás seguro de si la tormenta ha terminado realmente. Pero una cosa sí es segura. Cuando salgas de esa tormenta, no serás la misma persona que entró en ella. De eso se trata esta tormenta. Citas de Haruki Murakami. Kafka en la orilla. Negra y criminal. ¿Oyes miedo? Si nos fulmina un rayo, nuestro cuerpo será atravesado por una descarga de hasta 100 millones de voltios. En este caso, nuestra piel actúa como conductor de la electricidad y una buena parte de ella se quemará. Esto no evita que la descarga recorra nuestro organismo y abrase lo que encuentre a su paso.
La fuerte descarga eléctrica aumenta el ritmo cardíaco y corta abruptamente la circulación de la sangre, provocando que nuestros órganos vitales no reciban el oxígeno necesario para funcionar. La convulsión muscular provoca fracturas en huesos y causa un dolor comparable a la sensación de que te arranquen las extremidades. Por suerte, solo dura unos segundos, ya que caemos inconscientes por la parada cardiorrespiratoria. En este momento, nuestra vida depende de la reanimación de los servicios de emergencia, porque para nosotros, tras unos segundos de agónico dolor, todo funde a negro. De repente, todo está oscuro. El silencio se ha apoderado del aire que te rodea. Cuando no hay nada, lo que reina es la oscuridad. Sin embargo, tú sigues respirando y tus sentidos, excepto quizás el de la vista, siguen funcionando igual. Así que intentas sobrevivir, salir de la oscuridad. Das unos pasos, palpas objetos, puede que una pared, intentando identificar tu lugar en todo esto. En el estómago empieza una vibración que se va extendiendo a todo el cuerpo, propagándose por los músculos hasta llegar a la piel que hace de muro de contención. Estás temblando. Si supieras lo que hay en la oscuridad, lo que hay en el silencio, probablemente no temblarías. Pero el hecho es que no lo sabes. Y ese no saber es precisamente lo que te mata. Pienso que estaba poseído por demonios. Lo tenía en la cabeza desde niño. Hablé con algunos teólogos cristianos, algunos muy buenos, y ellos de hecho pensaron que sí estaba poseído. Eso es lo único que se me ocurre, que algo me impulsó a hacer esto, porque la gente normal no hace todo esto. ¿No puedes pararlo? No puedo pararlo. Me controla. Es como si tomara los mandos. El caso real. Estoy ocupado. Que alguien coja el teléfono. Joder. Capullos. Diga. ¿Diga? Ok, muy gracioso. Voy a colgar. No cuelgue. ¿Es el periódico Wichita Eagle? Así es. ¿Con quién hablo? Llenáis vuestras páginas de farsantes. Todos esos que proclaman haber matado a la familia Otero son todos unos mentirosos. ¿Con quién hablo? Yo, y solo yo les maté. Yo soy el asesino. Joe, escucha esto. Maté primero al padre. No me esperaba que fuera a estar allí. Luego fui a por su mujer. Y por último, acabé con los pequeños. Aún recuerdo sus gritos. Fue muy excitante. ¿Me quieren encontrar? ¿Quieren saber quién soy? Busquen en la biblioteca pública de Wichita. En la sección de ingeniería hay una carta escondida en un libro. Allí encontrarán las respuestas que buscan. Seguiremos en contacto. Espere, no cuelgue. A los pocos minutos, un destacamento de agentes del Departamento de Homicidios recorrían los pasillos de la biblioteca en busca de la carta. No les costó demasiado localizarla. Al fin y al cabo, fue escondida para ser encontrada. En ella, Dennis L. Rader describía con sumo detalle sus asesinatos. La carta acababa así. Puesto que los criminales sexuales no cambian su modus operandi, ni pueden hacerlo, porque es su naturaleza. Yo no cambiaré el mío. Las palabras clave para mí serán: átalos, tortúralos, mátalos. Ustedes lo verán de nuevo. Estarán en mi siguiente víctima. Postdata. Lamento que esto le suceda a nuestra sociedad. Buena suerte con su caza. Átalos, tortúralos, mátalos. En inglés, Bind, Torture, Kill. BTK. Soy BTK. Yo soy el tío al que están persiguiendo. Sin ninguna duda. Dennis L. Rader, alias BTK. Por Mónica González Álvarez. People tell me I look like hell. Well, I am hell. I got a torture chamber orchestra and a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through. You're my friend, but I'm gonna kill you. Advertimos que este caso o partes de él pueden herir su sensibilidad. This is a
Una doble vida, eso era lo que Dennis L. Rader llevó durante más de 30 años, por cierto, algo muy común en los asesinos en serie. Esa podría ser la carta de presentación de este hombre, que mató impunemente, pues alrededor de una decena de personas. Y es que para planificar, ejecutar según qué crímenes, se hace necesario tener, como digo, esa doble vida. En el caso de Rader, este se valió de su matrimonio, su hija, su educación universitaria y su posición como voluntario en los Boy Scouts y en la iglesia para ganarse el favor de sus víctimas. Claro que ¿quién iba a pensar que un respetable miembro de la comunidad acabaría siendo un verdugo, no? La respuesta es muy clara: nadie. Para entrar en materia es mejor que conozcamos un poquito más la vida de este personaje. El jefe del grupo de los Boy Scouts nació el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas, Estados Unidos, en una familia de 4 hermanos. Él era el mayor y en este lugar aparentemente tranquilo fue donde Dennis, ya desde muy jovencito, fantaseaba con vejaciones, tortura, sadismo y muerte. Tampoco le ayudó mudarse de ciudad cuando destinan a su padre a Wichita para trabajar en una compañía de gas. Allí siguió encerrándose en sí mismo. Aquel retraimiento que le caracterizaba le hacía ser un chico introvertido, callado y con muchísimos complejos. No me cabe la menor duda que tuvieron mucho que ver los problemas que padeció en la escuela de Wichita debido a una discapacidad en el aprendizaje. Esto motivó que fuese un alumno bastante mediocre, lento y muy inseguro. Así que esa acomplejada personalidad derivó en una violencia extrema. Sus primeros objetivos fueron, como todos los asesinos en serie, los animales, contra quienes se desfogaba. Torturarles se convirtió en su vía de escape, por decirlo de alguna manera. Utilizaba perros, gatos y ratones como conejillos de indias a los que desmembraba y mataba impunemente. Contra ellos descargaba aquellas frustraciones que iba escondiendo día tras día. De hecho, su falta de adaptación social y los primeros desengaños fue lo que le llevaron a ingresar en el Ejército del Aire en el año 1966, donde trabajó como técnico de aviación. Curiosamente, allí alcanzó el rango de sargento y hasta obtuvo una medalla por buena conducta. Parecía que su vida, comenzaba a ser de lo más normal, pero tras dar por finalizada esa etapa en el ejército y regresar a Wichita, algo cambió. Primero se casó. Rondaba mayo de 1971 cuando Paula Diez, una germano-estadounidense, contrajo matrimonio con Dennis. Todo estaba destinado a la felicidad, pero la verdad es que no fue así. A partir de ese instante, la mala suerte volvió a su vida. Rader comenzó a saltar de empleo en empleo. Trabajó, como ensamblador en una compañía, estuvo en un supermercado, agente de seguridad privada y hasta obtuvo el título de grado como funcionario de justicia. Sin embargo, nada parecía llenar su espíritu. El giro de 180 grados ocurrió cuando Dennis fue despedido del supermercado donde trabajaba más o menos a finales de 1973. El que hasta entonces se había comportado como un ciudadano de lo más ejemplar, o eso parecía, aquel hecho desencadenó su locura criminal. Toda aquella desilusión encontró una salida, la búsqueda incansable de víctimas con las que desahogarse, como él mismo decía. A partir de ese instante y con tanto tiempo libre, Dennis se dedicó a vagar con su coche por las calles, vigilando y seleccionando cuidadosamente a sus víctimas. Se lo tomaba con muchísima calma, no dejaba nada al azar. No era un hombre precisamente imprudente, quería que todo saliese bien. Las observaba y las seguía durante horas a esas víctimas. Apuntaba sus rutinas e incluso se acercaba a sus buzones para conocer sus nombres. Recuerdo que llegó a decir durante el juicio que cuanto más sabía de una persona, más confortable se encontraba con ella. Curioso, ¿verdad? El primer crimen llegó. Los Otero fueron sus elegidos, una familia de origen hispano cuyo asesinato marcaría su carrera como serial killer. Rader era tan novato como astuto. No tenía nada planeado, pero sí algunas ideas de cómo lo haría. Primero cortaría el cable de la línea telefónica. Después se dirigiría a la puerta trasera y esperaría su oportunidad. Por ejemplo, uno de los miembros de la familia saliendo de la casa y dejando la puerta abierta. Y no tuvo que esperar mucho. En breve, el hijo mayor salió de la casa. ¡Rocky! ¡Vamos! Mamá, salgo un rato a pasear al perro. ¡Vamos, Rocky! Rader aprovechó la ocasión para colarse en el hogar de la familia Otero. La pareja y 2 de sus hijos descansaban tranquilamente viendo la televisión. ¡Quietos! Al que haga algo raro le meto un tiro, ¿queda claro? ¿Pero qué hace? Arriba, levantaos del sofá. Venid aquí. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Señor Otero, le confieso que no esperaba que estuviese usted aquí.
Siéntese. ¡Siéntese! Por favor, no nos haga daño. Llévese todo lo que quiera. Sentaos en las sillas. Nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Verdad, bonita? ¡Déjela en paz! Eso pretendo. Dejarla totalmente en paz. Rader sacó cuerdas y los ató a las sillas de pies y manos. Cubrió la cabeza del marido con una bolsa de plástico y la ató con cuerdas. Entonces empezó a apretar. ¡Suéltalo! Para, por favor. ¿Lo sientes, Joseph? Ah, te sorprende que sepa tu nombre. También sé el nombre de tu mujer, Julie, y de tus hijos. Os llevo vigilando semanas. Sois mi primer proyecto, ¿sabéis? Y creo que me está saliendo muy bien. ¿Qué tal, Joseph? ¡No! ¡Joseph! ¡Mamá! ¿Por qué lo has hecho? ¡Hijo de puta! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Nos van a matar! Silencio, Julie. No te pongas así. En unos minutos te vas a reunir con él. ¿Sabes? Tienes una hija muy guapa. No la toques. Shh. ¡Qué bien hueles, pequeña! No, déjala, por favor. Por favor, te lo suplico. ¡No toques a mi hermana, cabrón! Sin embargo, el niño es un poco maleducado, ¿no? La inercia del golpe mandó al suelo al hijo pequeño del osotero, que quedó inconsciente. En cierto modo, se llevó la mejor parte. Se libró de ver las macabras escenas que la mente de Rader había planeado hacer realidad. ¿Sabes, niñita? Te podría violar ahora mismo. Y tu madre lo vería todo. Seguro que aún eres virgen. Déjala, por favor. Es una niña. Hazme a mí lo que quieras, por favor. Julie, ese olor que emanas, ¿es miedo? Me estoy poniendo muy cachondo. ¿Quieres hacerme una paja? No, mejor ya me la hago yo. Tú solo mírame. ¿Te gusta? ¡Contesta! Sí, me gusta. Estaba tan excitado que eyaculó en unos pocos segundos. No se molestó ni en limpiarse. Se abrochó el pantalón y siguió con su proyecto. Sacó una segunda bolsa y la colocó sobre la cabeza de la madre. No te resistas, Julie. Déjate llevar. No estarás sola allí arriba. Me encargaré de enviar a tus hijos contigo. Mientras se disponía a seguir con Josephine, la hija pequeña, los padres se despertaron. Los esfuerzos del asesino no habían sido suficientes para matarles. Rader volvió a ahogarles, y esta vez sí fue la definitiva. La pequeña Josephine se retorcía en la silla sin poder liberarse. Josephine, sois una familia dura. ¿Tú tampoco quieres morirte? Vamos. Subió a Josephine al segundo piso y colocándola sobre una silla, le puso una soga alrededor del cuello y ató la cuerda a una tubería del techo. Es divertido. ¿No te parece divertido? Sí, tiene razón. Es aburrido. Acabemos cuanto antes. Le dio una patada a la silla. Repitió la operación con su hermano pequeño. Lo ahorcó de manera mecánica, de manera brutal. Su proyecto estaba casi completado. Solo faltaba un detalle. Ya está. Así estáis guapísimos. Sois una familia perfecta. Rader colocó cuidadosamente los cadáveres de toda la familia en la cama y volvió a masturbarse. Esta vez eyaculó sobre sus fríos cuerpos. Luego se marchó. Fue el hijo mayor quien encontró la demente escena poco más tarde. Mamá, ya estoy en casa. ¿Mamá? ¿Habéis salido? Papá, ¿dónde estáis? ¡Dios! Yo nunca había estrangulado a nadie así. Así que en realidad no sabía cuánta presión había que aplicar ni durante cuánto tiempo. Pánico. Eso es lo que sintió Rader la primera vez que estranguló a sus víctimas.
Ese primer día entré en pánico, así lo explicaba sin titubear durante el juicio Dennis L. Rader. Según narraba aquel primer crimen, el de la familia Otero, le hizo perder el control de sí mismo hasta llegar a la aberración más inimaginable. A partir de ahí llegaron más y más muertes. Nadie sospechaba que detrás de esa apariencia de normalidad se escondía un violento depredador. Su amigo de la infancia, Roger Fardin, explicaba que no vio nada distinto en él cuando compartieron tiempo juntos. Así lo describía. Yo nunca creí que sufriera abusos de ningún tipo siendo niño. Nunca le vi abusar de nadie, ni de animales y ese tipo de cosas. Ni tampoco Larry Jesseth, con quien coincidió en el instituto y al que describió como un chico invisible. El hombre invisible. El 99% de las veces que le he visto, su mente estaba a 1000 millas de allí y nunca le he visto reír. Esta es una de las cosas que en cierto modo se me quedó clavada, su falta de sentido del humor. Sin embargo, el mismo Dennis L. Rader sabía perfectamente que su comportamiento en aquellos primeros años de infancia y juventud no eran normales. Así se lo hizo saber a Larry Hatteberg, periodista que cubrió la historia de BTK para un canal norteamericano de televisión durante los 30 años que duró la carnicería. Le pregunté si era consciente mientras crecía de que le pasaba algo raro, y él me contestó que cuando se dio cuenta en la escuela primaria de que tenía un problema, se quedó muy sorprendido de que nadie le hubiera pillado, de que nadie se hubiera dado cuenta de que pasaba algo con Dennis Rader, incluso en el colegio. Ahí estaba la clave. Su conducta durante sus primeros años. Porque un asesino en serie no se levanta un día y comienza a matar porque sí. Ese sentimiento criminal germina tiempo atrás. 10, 15, 20 años antes, la mente del criminal inicia una serie de fantasías. Algunas sexuales, otras más violentas, hasta que un día, ya completada esa gestación, empieza la matanza. Por eso, cuando un serial killer mata, siempre va dejando cada vez menos espacio entre un asesinato y otro. En el caso de Rader, tras el crimen de los 4 integrantes de esa familia Otero, llegó el turno de Catherine y Kevin Bright. Habían pasado tan solo 3 meses y BTK volvía a atar, torturar y asesinar. Fue el 5 de abril de 1974. Los cuerpos de la familia Otero aún estaban calientes en el recuerdo de los ciudadanos de Wichita. La policía andaba tras la pista del asesino, aunque esto a Rader le importaba bien poco. Él siguió con su procedimiento habitual. Paseó por el barrio, observó y eligió a Catherine y a Kevin para su segundo proyecto. Sabía que a esa hora nunca estaban en casa. Se dirigió a la puerta trasera, rompió el cristal y entró. Paseó por la planta baja y se sentó en el sofá del comedor para darles la bienvenida. Esto es vida. Tienen una casa muy bonita los hermanitos Bright. Kevin, acuérdate de llamar mañana a mamá. Es su cumpleaños. Bueno, tampoco soy tan despistado. El año pasado casi se te olvida. Si no fuera porque yo te lo... Vaya, Catherine. He de reconocer que me ha sorprendido. No sabía que vendrías con tu hermano. ¿Qué tal, Kevin? ¿Quién es usted? ¿Y qué está haciendo aquí? Eso mismo me estaba yo preguntando. ¿Qué estás haciendo tú aquí, Kevin? Por favor, no nos hagas daño. Tranquila, Kat, todo va a salir bien. Por favor, no sé quién es usted, pero coja todo lo que... Eso hago. Catherine, siéntate. Y tú, Kevin, átala con esto. Tranquila, Kat. Voy a sacarte de aquí, no te asustes. Voy a escapar y a traer ayuda. No me dejes aquí. Volveré enseguida. Tú grita para llamar su atención. ¿Lo harás? Sí. Ok. ¿Lista? ¡Ahora! ¿A dónde vas? Déjate cotorrear. ¡Vamos, camina! ¡Suéltame! Tú no estabas invitado a esta fiesta, Kevin. Pero ya que estás aquí, no te preocupes, que tendrás tu trozo de tarta. Rader sacó una cuerda y con un rápido movimiento rodeó su cuello y empezó a tirar. ¡Por favor, déjala ir! ¡Por favor, ella es muy especial! De eso no me cabe la menor duda. ¡Ayuda! Tranquilo, Kevin. Todo acabará pronto. ¿Sabes lo que haré cuando acabe contigo? Seguro que lo adivinas. Eres un chico listo. ¿No dices nada? Ok. Creo que me follaré a tu hermana. Y después la mataré. La rabia le dio a Kevin una oportunidad. Consiguió zafarse de Rader y huyó hacia la puerta en busca de ayuda. ¡Socorro! ¡Que alguien nos ayude, por favor! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Te vas a enterar! ¡Corre, Kevin! ¡Corre! ¡No! ¡Kevin! ¡Ayuda! ¡Nos van a matar! ¡Socorro!
¡Huye, hijo de puta, huye! ¡No vas a poder salvar a tu hermana! Al fin solos, Catherine. Parece que a tu hermano le gusta hacerse el valiente. Seguramente ahora mismo estará llamando a la policía. Una pena, porque tenía pensado hacerte muchas cosas. Pero no nos queda tiempo. No queda más remedio que ir por la vía rápida. ¿Te gusta mi nuevo juguete? Lo vas a estrenar tú. ¿Lo sientes dentro de ti? Adiós, Catherine. Catherine no sobrevivió a las profundas heridas que le había provocado Rader. Cuando llegó la policía, su cuerpo ya estaba frío. Kevin consiguió salvarse. Pasarían 3 años antes de que Rader volviera a asesinar. Lo haría presa de su nueva obsesión, convertirse en el serial killer más famoso de América. Dennis L. Rader pasaba físicamente desapercibido. De ahí el éxito de sus crímenes. Era un hombre moreno, algo calvo, con barba, gafas. Bien podría pasar por un ciudadano más de nuestra comunidad, por nuestro vecino del descansillo, por nuestro compañero de trabajo incluso. Hay muchas formas de camuflarse, como asegura José María Benito, inspector de la Policía Nacional. Normalmente un asesino en serie se suele camuflar pasando lo más desapercibido posible. Esa es la esencia del asesino en serie, porque si se hiciera notar por algo, si él quisiera llamar la atención, lógicamente, pues al final no terminaba siendo un asesino en serie, porque al segundo, al tercer crimen, lógicamente sería con toda probabilidad detenido. Pero la esencia fundamental de los asesinos en serie es pasar desapercibido, llevarse bien con sus vecinos, ir al trabajo normalmente, llevar una vida familiar normal, como puede llevar cualquier otra persona, y ese es el sentido que tiene el camuflaje de los asesinos en serie, pasar lo más desapercibidos posible en su vida normal y solo salir al exterior cuando pretenden o cuando quieren cometer un crimen. Fama e instinto. Esos 2 motivos eran más que suficientes para que Rader vigilase a sus víctimas, para acabar torturándolas y asesinándolas posteriormente. Pero, ¿cuál pesaba más? ¿Por qué esa necesidad de notoriedad? Esas incógnitas siempre aparecieron en torno al caso BTK. Lo que mueve a matar a un asesino en serie normalmente empieza siendo el instinto en muchas ocasiones, pero termina siendo la fama. Ellos no soportan un asesino en serie cuando lleva ya una serie de crímenes cometidos y la policía le pisa los talones, pero no acaba de detenerle. Lo que pretenden, en definitiva, es hacerse notar, es esa fama, es el llamar la atención, es el decir que he sido yo, que no han sido otros. Muchos asesinos en serie han tenido que llamar a los medios de comunicación, han tenido que llamar a la policía diciendo es que esa persona que está diciendo que ha cometido estos crímenes no es, que es otra, que os estáis equivocando de persona. Pero además tienen que mantener esa fama durante el tiempo, es decir, cuando pasa mucho tiempo sin cometer un crimen y la policía todavía no les ha detenido, lógicamente ellos tienen que hacerse sentir y decir que están ahí, ¿no? Y cometen otro nuevo crimen, e incluso avisan a los medios de comunicación, mandan mensajes a la policía y terminan diciendo, bueno, no sois capaces de pillarme. Y es esa fama, es ese halo que les envuelve lo que en definitiva determina pues que esta gente empiece persiguiendo otros instintos o mate por otros instintos, pero termine matando precisamente por conservar esa fama. El caso de Dennis L. Rader se sintió precisamente obligado a matar. Sus últimos crímenes los cometió precisamente por mantener esa fama. La policía llegó a interrogar a más de 1000 personas de la localidad donde vivía Rader, pero en definitiva no encontraban al asesino, no encontraban al culpable. Algunos incluso se llegaron a imputar algunos de los crímenes que había cometido Rader, y Rader precisamente llamaba a la policía, mandaba cartas a los medios de comunicación diciendo el asesino sigue estando libre. Y al final, aunque ese instinto ya no lo tenía, era muy mayor ya, cuando fue detenido finalmente, pero tenía que seguir cometiendo esos crímenes precisamente para conservar esa fama, para seguir llamando la atención, de decir, bueno, todavía no habéis cogido a este asesino en serie. Él se sintió feliz cuando fue noticia a nivel nacional en Estados Unidos. Es decir, que fuera noticia en su pueblo porque se cometían crímenes, a eso no le ha llamado la atención. Él se sintió plenamente realizado cuando fue noticia en todos los medios de comunicación a nivel nacional en todos los Estados Unidos. Fue cuando realmente él se sintió satisfecho y se sintió también obligado a partir de ese momento a mantener esa fama que ya había adquirido. Durante 30 años Rader fue dejando pistas sobre sus crímenes, fue dejando cabos sueltos en forma de cartas donde explicaba detalles importantes.
qué hizo a sus víctimas, de qué armas se sirvió, cuándo sucedió y sobre todo por qué no podía parar. La correspondencia fue intermitente, pero siempre al mismo destinatario, el periódico Wichita Eagle. Necesitaba sentirse importante, una celebrity del mal podríamos denominarle. Rader aparentaba no ser un monstruo, pero era solo eso, una apariencia. Varios psiquiatras y psicólogos del caso examinaron a Dennis una vez arrestado y todos llegaron a la misma conclusión: satisfacción sexual. La doctora en medicina legal y forense Marimar Robledo nos pone en situación. Bueno, pues la satisfacción sexual que encontraba este individuo era porque, mira, hay un tipo de, se puede denominar trastorno, que son las parafilias. Las parafilias son lo que en psicología se denominan a esos gustos sexuales extraños que tienen muchísimas personas. ¿Qué ocurre? Que mientras eso no se convierte en un delito o incluso no lo llevan a cabo, bueno, pues no ocurre nada. En este caso, pues posiblemente la satisfacción sexual que encontraba, como ocurre en este tipo de asesinos, porque incluso se sabe que en algún caso se masturbaba en la escena del crimen, suele ser generalmente en el momento de acabar con la vida de sus víctimas y en el momento de producirles ese miedo y ver que la vida se les está escapando. Ahí es donde encuentran generalmente la satisfacción y posiblemente en este individuo sería así. Aquella personalidad narcisista, egocéntrica, con una autoestima dominante y controladora, generó en Rader una nueva visión del crimen. Proyectos, como él denominaba los asesinatos, parecían ejecutados como si fuesen un trabajo normal y corriente. Bueno, pues Dennis L. Rader denominaba proyectos a sus crímenes porque además los llevaba a cabo de una forma muy planificada, por lo tanto para él eran como digamos un proyecto profesional. Él había hecho, de hecho, para él esto era una necesidad. No empatizaba en absoluto con sus víctimas porque esto es normal, aunque fíjate que hay algunos aspectos que podrían hacernos pensar que sí. Por ejemplo, en una de sus víctimas que se encontraba molesto por una lesión que tenía y le colocó una almohada. Esto puede hacer pensar, bueno, pues es que sí que empatizaba. No, en absoluto. Eran proyectos porque para él los llevaba a cabo de una forma planificada y tenía muy claro cómo iba a acabar con sus vidas y lo que iba a hacer posteriormente, ¿no? La doctora Robledo lo tiene claro. Rader no sufría por sus víctimas, no empatizaba con ellas. Más bien todo lo contrario. Disfrutaba impartiendo dolor ajeno. Le excitaba la mera idea de eyacular mientras arrebataba el último aliento a su proyecto. Entonces, ¿eso que usted llama proyectos eran también fantasías sexuales? Golpes potenciales. En mi mundo los llamaba así. Proyectos, golpes. Ya. ¿Y por qué planeaba estos golpes potenciales? ¿Era para satisfacer algún interés sexual o...? Sí, señoría. Tenía muchos. Solo que si uno no funcionaba, simplemente me iba a otro. Está hablando con el periódico Wichita Eagle. Deje su mensaje después de la señal. Hola, soy BTK. ¿Se acuerdan de mí? Me parece que no, y eso no me gusta. Está bien. No me dejan otra opción. Voy a volver a matar a una mujer y a sus 3 hijos. Esta vez. ¿A cuántos tengo que matar antes de ver mi nombre en los periódicos? Habían pasado 3 años desde su último asesinato. Rader necesitaba matar, pero lo que deseaba por encima de todo era que se hablara de él. Buscaba atención mediática. La escena del crimen resultó dantesca. Así se sucedieron los hechos. Tus hijos son muy guapos, Nancy. ¡Ay, no los toques, cabronazo! ¡Déjalos en paz! Me gustaría, ¿sabes? Pero es superior a mí. Por favor, déjales ir. Desnúdate. De tus hijos me encargo más tarde. No, por favor. Desnúdate. ¡Socorro! ¡Cállate! Eres muy suave, Nancy. ¿Sabes? Gracias a vuestra muerte, me voy a convertir en uno de los asesinos más famosos de los Estados Unidos. Y eso que los hemos tenido muy buenos. La escena siguió transcurriendo de modo parecido a las otras veces, con esa machaconería repetitiva que caracteriza al asesino en serie. Mató a Nancy y se masturbó sobre ella delante de los niños. ¿Quién sabe? Quizás en su cabeza se veía como un original maestro de ceremonias, pero hasta el espectáculo más ensayado tiene siempre un enemigo mortal. El factor sorpresa. BTK no se esperaba este golpe de realidad.
Durante un instante, el psicópata, el frío asesino en serie, perdió el control de la situación por el timbre de un teléfono. Fue el tiempo suficiente para que los niños huyeran. Atravesaron el comedor y se encerraron en la cocina. No hagas ruido. Voy a llamar a la policía. Os voy a tragar, niños. Os voy a llevar con vuestra mamá. ¿Emergencias, dígame? Hay un asesino en mi casa. Ha matado a mi mamá. Vengan rápido. Y la furia de Rader estalló. ¡Abrid! ¡Abrid la puerta, niñatos! ¡Voy a mataros! ¡Abrid! Pero ya era demasiado tarde para los planes del asesino. ¡Mierda! Rader huyó y los niños vivieron. A los pocos días, la prensa recibió una carta explicando por qué no mató a estos niños. Tuvieron suerte, explicaba. Una llamada telefónica los salvó. Iba a matarlos y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza. Después iba a colgar a la niña. Ah, Dios mío, qué bonito alivio sexual habría sido. Desde aquel día y hasta enero de 1991, BTK mató a otras 4 mujeres a las que les hizo exactamente lo mismo. Y con cada crimen enviaba un aviso en forma de carta e incluso realizaba una llamada telefónica desde una cabina. A pesar de las pistas que iba ofreciendo Rader, nadie daba con su paradero. Necesitaba atención mediática, que se hablase de él sin parar, y al no tenerla, le entraba ese gusanillo, como él decía, y mataba de nuevo. Pasaron los años y los crímenes dejaron de sucederse. Ya no había ninguna noticia sobre el famoso asesino BTK, así que este decidió reaparecer en marzo de 2004, escribiendo una nueva misiva al periódico The Wichita Eagle. En el remite figuraba el nombre de Bill Thomas Killman, y dentro del sobre había una carta escrita de su puño y letra, además de unas fotocopias de carné de conducir de una mujer y 3 fotografías del cadáver de esta. El carné y las fotografías pertenecían a su última víctima, Vicky Begerle, asesinada 18 años antes. En la carta, Dennis volvía a reivindicar esa autoría del crimen. Esta nueva pista hizo que la policía se volviese a poner en marcha rescatando la famosa grabación telefónica para analizar de nuevo su voz. Se pidió la ayuda de un experto en perfiles criminales y se empezó a difundir en todos los medios nacionales la historia de este asesino. El sueño de BTK de hacerse famoso se estaba haciendo realidad. Gracias a las pistas que Rader les fue enviando, los investigadores descubrieron que el archivo de Word que se incluía en ese CD pertenecía a un tal Dennis. Además, establecieron una relación entre el asesino y una iglesia luterana. Ya habían dado con su paradero, pero necesitaban más indicios. Aunque los análisis de ADN no apuntaban a Dennis, la policía decidió, digámoslo así, utilizar a la hija de BTK para comparar las muestras. La joven asistía a la universidad y el requisito era precisamente ese, un análisis genético. Así que la policía parecía tenerlo en bandeja. Por fin habían dado con el asesino. La joven era sin lugar a dudas su hija. Con esta información, el 25 de febrero de 2005, 30 años después de su primer crimen, el de los Otero, Dennis L. Rader fue arrestado e interrogado durante más de 30 horas. Algo además que me llama poderosamente la atención es que el asesino se sentía eufórico. Quería contarles todo lo sucedido. Tal fue la precisión de su testimonio que incluso durante el juicio llegó a perturbar a los presentes debido a esos minuciosos y macabros detalles que aportó de cada asesinato. Rader se sentía orgulloso de autodefinirse el asesino BTK. De hecho, no dudó en declararse culpable de los 10 crímenes. Finalmente, el tribunal lo condenó a 10 cadenas perpetuas consecutivas, que sumadas hacen un total de 175 años en prisión. En 2005, Dennis L. Rader se libró de la pena capital que ya se contemplaba en el estado de Kansas, Estados Unidos, porque sus crímenes se habían consumado antes de su entrada en vigor. Actualmente, Dennis L. Rader tiene 71 años. Pasará el resto de sus días entre las paredes del penal de máxima seguridad del Dorado. Oh, who is she? A misty memory. A haunting face. Is she a lost and gray? Am I in love with just a thief?
negra y criminal. Cadena Ser. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. Me tiré contra la pared antes de que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina y le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. ¿Estás seguro? Asentí. Entonces, dijo recogiendo las agujas, tendremos que vivir en este lado. Julio Cortázar, Casa Tomada. El concurso. Carlos Salem. Premio otorgado por megustaescribirlibros.com. Hace falta más valor para sufrir que para morir, dijo Napoleón Bonaparte, pero eso fue porque el pequeño emperador no había participado en este concurso. Entrar es fácil, salir es mucho más difícil. 3 escritores en ciernes sobre los que se cierne el peligro de un jurado inapelable, y solo puede quedar uno. ¿Serás tú, Beatriz Alonso Aranzábal? Pues la verdad es que me juego la vida en esto. ¿A qué te dedicas? Soy psicóloga. Ahora entiendo por qué da tanto miedo tu relato. Pues sí, no te imaginas cuánto. ¿Hace mucho tiempo que escribes? Sí, bastantes años. Ya he publicado un libro con mis relatos. La vida es una palabra muy corta. ¡Socorro! Pasando el anuncio muy bien ahí. Bueno, el relato de ahora, que el que compite se llama Muerte Incompleta, y veremos si se hace más largo o acorta tu vida. La gente entra en las redes sociales por miedo a la soledad y deberían sentir pánico de no saber salir. El día que murió, los amigos le escribieron mensajes de despedida en su muro de Facebook, con flores virtuales y canciones que adoraba el fallecido. Su viuda emprendió un largo viaje. Se casó con un extranjero y no regresó al que fue su hogar conyugal. Una noche, todos los contactos de su difunto marido recibieron un mensaje a través de Facebook en el que les decía que se sentían muy solo. Todos y cada uno de ellos sintieron un escalofrío al leerlo. Algunos pensaron que era una broma de mal gusto, otros que su viuda se divertía a su costa. Unos pocos, por si acaso, decidieron excluirlo de su cuenta de amigos. El siguiente mensaje fue un emoticono triste y llorón. Más amigos lo eliminaron definitivamente. Entonces, en su muro, apareció una foto de su casa vacía y oscura y la imagen borrosa de alguien de pie. No puedo salir, ponía. Fue el colmo. La estampida fue casi total. Solo quiero descansar. Volvió a publicar, atemorizando al único amigo que le quedaba en su red social. Su alma, atrapada en las redes de Facebook, sigue pidiendo reposo. Ahora, en muros ajenos. Afirma Paul Auster que los escritores creamos otra realidad porque somos seres heridos. ¿No temes que en tu caso esas heridas terminen resultando mortales, Alfonso Espinosa de los Monteros Bernal? Pues espero que no, porque tengo muchas ganas de vivir. ¿Y después de escribir este cuento tienes ganas de vivir? Sí, a pesar de ello quiero mantenerme con vida. ¿De qué te ocupas? Soy un emprendedor, intento serlo. ¿Y por qué te dio por escribir Justicia Divina? La verdad es que me pareció interesante el dilema moral que suscita y... Bueno. Siempre se ha dicho que Dios aprieta pero no ahorca. ¿O era al revés? A las 8 no quedaba nadie fuera. El padre Beltrán esperaba en la sacristía la llegada del asesino. Desde que le tomó confesión por primera vez, había asesinado en otras 6 ocasiones, una por semana. De nada habían valido las oraciones y plegarias del párroco. Escuchó el chirrido de la puerta y el crujir de la madera bajo los pies le informó de que el asesino se dirigía de nuevo al confesionario. Con parsimonia, el padre Beltrán se colocó la estola sobre los hombros.
En aquellos 42 días no había dejado de pensar que podía haber salvado a aquellas muchachas. Pero la ley de Dios está por encima de la de los hombres. Mientras caminaba lentamente hacia la cabina, las imágenes de los cuerpos con el cuello seccionado que se habían filtrado a los medios se agolpaban en su cabeza. Hubo de tomar aliento y respirar profundo antes de correr la cortina que lo separaba de los ojos, de la voz, del asesino, pero cuando lo hizo no encontró a nadie al otro lado de la rejilla. Al escuchar la madera crujir en su espalda, pensó que al menos en parte se iba a hacer justicia. Como diría María Curie, ahora es el momento de comprender más para temer menos. Aunque en tu caso, Antonio Anasagasti Valderrama, quizás ocurra todo lo contrario, llegue el momento de empezar a temer. Pues pienso que el temor es una cosa que siempre hay que vencer y que yo, como mi profesión es de militar, me resistiré con toda mi fuerza y con todo mi armamento a poder caer y sentir temor. En caso de caer, caerás con honor. Con honor, totalmente. Precisamente, yo soy coronel de Intendencia de la Armada. ¿Y por qué escribiste Mudanza? Pues bueno, Mudanza es un poco la historia de las relaciones vecinales, porque las relaciones vecinales a veces son donde se crean los mayores conflictos. El carácter del conflicto y los mayores dramas están cercanos a uno, nunca alejados. Entonces, todo lo que nos rodea es lo que nos crea los peligros, lo que nos crea los conflictos. Lo que nos conocemos no crea conflictos. Ese es un poco bueno, depende. La idea. En casos como este, a veces lo que conocemos. Pues mucha suerte, porque te vas a jugar aquí no solo los galones, sino la vida. Muchas gracias. En ocasiones, es cierto que lo que compras barato puede costarte muy caro. Suelo cometer muchos errores. Inmediatamente al verlo, por su cara de alegría contenida, casi eufórica, que iluminaba la cicatriz de la frente que intentaba disimular con el flequillo, sospeché de Evaristo. No me engañaron ni sus reiterados halagos por la ganga que había comprado, ni la tarta de moca que me traía en señal de bienvenida tras instalarme. No podía contenerme. Estaba deseando hablar del asesinato que padeció el anterior dueño de mi piso y aproveché que mi vecino me explicaba los turnos de limpieza de la escalera para mostrarle el lamparón de sangre que descubrí bajo el felpudo. Al instante, como un rayo, se le bloqueó la cara, se le arrugó el entrecejo y su sombra negra parecía más oscura. Tras un pequeño titubeo, se ofreció a limpiarme con lejía la mancha. Pero agradeciéndole su oferta, le expliqué que quería conservarla hasta confirmar que la policía la había analizado. Se quedó mudo. Solo reaccionó con tranquilidad cuando le invité a pasar al salón a compartir el pastel con un café. Como la cubertería todavía la tenía embalada, le pedí un cuchillo para repartir la tarta. Ese fue mi mayor error. Llega el momento ahora de nuestro jurado inapelable, el que tiene en sus manos el futuro literario y la vida de por lo menos dos de estos concursantes. Tenemos en Cuenca a Sergio Vera Valencia, presidente del Club de Lecturas Las Casas Ahorcadas de Cuenca, fundador y tirano también se dice. Es el organismo que nos ayuda a seleccionar la gran cantidad de cuentos que están llegando, es un especialista y aparte sobre todo en dar terror. Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal el trabajo? ¿Ha sido ingente esta semana de seleccionar cuentos? Ha habido bastante. Entonces, por eso he tenido que pedir ayuda. Y bueno, me gustaría empezar dándole las gracias a Aurelia Martín Mayordomo, a Amparo Prados, a Antonio Elena y incluso a mi padre. Tenemos también aquí en Madrid María Fase, directora literaria de Alfaguara. ¿No le dan miedo los relatos? ¿Te han dado miedo los relatos esta semana? Me han parecido muy buenos, sí, me han dado bastante miedo. Eso es bueno. Y tenemos en Barcelona a Graciela Moreno, jueza y autora de novela negra, y que, hola, ¿qué tal, que también es otra parte de este jurado implacable. Bueno, empezar a debatir si corre la sangre entre vosotros por mí.
Yo soy de la misma opinión que María. Los cuentos son estupendos los tres. Me han gustado los tres, la verdad, porque los tres son distintos y los tres yo pienso que plantean dilemas diferentes. Así que, bueno, está complicado esto de decidirse por uno, ¿eh? No sé vosotros lo que pensáis, pero difícil. Sí, es una decisión difícil. Además, los tres son muy distintos y muy logrados. Será una cuestión como de, quizás para mí, de matices o de precisión o de mejor definición, pero están muy cerquita. He de confesar que yo tengo mi favorito. Yo también. Bueno, yo creo que sí. ¿Cuál es el resultado más aterrador? ¿Cuál os ha parecido? Quizá ahí esté la clave para mí. Para mí la clave está ahí porque a mí me gusta mucho el del confesionario, el de Justicia Divina, por mi predilección por lo negro, pero si esto es de terror, me decanto por Muerte Incompleta por el tema del Facebook. Todavía no hay que votar, hay que discutir un poco, ¿no? Vale, perdón. Sí, yo también pienso como Sergio. Además, lo de el cuento de Muerte Incompleta está muy bien porque plantea muchas cosas, ¿no? El hecho de que estamos en Facebook y cuando ya no estamos aquí físicamente seguimos estando en la red. Y bueno, plantea un tema fantasmal que es súper interesante. Así que sí, yo tengo un problema también como Sergio. Bueno, yo no sé si no se puede votar todavía, pero me parece que... Aunque Sergio haya sido indiscreto como siempre. No, nunca le sabe todavía. Pero me ha gustado mucho Muerte Incompleta por eso mismo, porque el terror creo que es mayor cuanto más cercano y a nosotros lo sentimos, ¿no? Y en ese sentido es muy, muy verosímil el relato. Está muy bien Justicia Divina, aunque ya siendo como muy exquisitos, está muy bien desarrollado, pero quizás se ve venir un poco al final. Y eso es lo que para mí lo sitúa un milímetro por debajo de los otros. Y también está muy bien el cuento de mudanza, pero... Yo tuve un vecino así, Tuve un vecino así, ¿Sí? Bueno, yo no lo recuerdo. Qué miedo. Sobreviviste a estar aquí. Yo confieso que hoy subí a las escaleras mirando si había manchas en las paredes. No, a mí, hablando del cuento de mudanza, me gusta mucho el final. A mí también. Me gusta mucho lo de la cubertería, que todavía la tenía embalada, le pidió un cuchillo, eso es buenísimo. O sea, para mí es muy importante los cuentos, el principio y el final. Sí. El principio porque te engancha, y el segundo porque te acaba de rematar, ¿no? Nunca mejor dicho. Sí, porque no sé vosotros, pero yo estuve todo el relato pensando cómo acabará esto, cómo acabará esto. Me da la impresión que os gusta mucho el de Muerte Incompleta también porque aborda un aspecto nuevo y no ha sido tocado mucho en literatura, esta pulsión por las redes sociales, ¿no? Sí, además yo que he hecho, ya digo, la criba me sorprendió mucho por su originalidad, porque estoy viendo mucho relato que no es el caso de los que han llegado, pero mucho relato muy manido. Entonces a mí la irrupción en el terror de las redes sociales y cómo está tratado me sorprendió mucho. Sí. Bueno, veo que estáis dando muchas vueltas, os ha gustado todo, sois estupendos, pero lo que queréis es que en el fondo no queréis cargar con lo menos con la vida literaria momentánea y temporal de dos de estos participantes. Llega el momento de votar y vamos a hacerlo por el orden en que los presenté a los jurados. Entonces, Sergio, ¿a quién votarías tú? A mí se me ha visto un poco el plumero. Yo mi favorito es Muerte Incompleta. ¿Y la Ciela? Yo Justicia Divina. Lo siento. ¿Y María? Muerte Incompleta. Pues vamos a ir por quien menos votos ha tenido. Lo siento, Antonio, guerrero nuestro guerrero, pues te ha tocado caer en el campo de batalla, pero ha sido... Lucharemos con honor y moriremos con honor. A ver, no te quería yo decir nada para no... ¿Cómo decir? Para no condicionarte. La muerte que ha salido, tenemos una pequeña ruleta aquí de la muerte, ha sido Orca, pero será rapidito, ¿vale? Será indoloro. Muchas gracias, eso sí, lo bueno es que resucitas y puedes volver a participar con un cuento estupendo como este cuando quieras, pero ahora nos despedimos de ti y te ahorcamos. Vale, pues nada, moriremos. Con alegría. El segundo, pues lo siento, has estado ahí, Alfonso Espinosa, muy cerca con tu Justicia Divina. Fíjate que las muertes que salen aquí por una especie de ruleta, la muerte que te tocaba a ti, como posible, tenía que le tocaba a Antonio por su oficio, a ti te toca un obús, o sea que termínate ese whisky o esa Coca-Cola que te estás tomando, despídete de nosotros y mira para arriba que lo verás caer ahora mismo. Muchas gracias y hasta la próxima vida literaria en que vengas a participar. Muchas gracias, muero contento. Y tú, Beatriz, no te voy a decir de qué muerte te salvaste, pero te diré que es una que se estrenó tras la Revolución Francesa. Ay, pero salvé el pellejo, o bueno, salvé el cuello. Sí, te quitaba los problemas para siempre los problemas de la peluquería y demás.
Pues ya sabes de qué va esto. Has salvado de la vida de momento, pero de aquí a muy pocas semanas llega la final mensual. Tendrás que enfrentarte con otros 2 ganadores y a lo mejor la guillotina te la tenemos guardada. La vamos a mantener afilada, ¿vale? Por si acaso. Bueno, pelearé. Suerte para la próxima, que te va a hacer mucha falta. Pues muchas gracias a todos. Bueno, y si quiere alguno de los oyentes participar y arriesgar su vida literaria o a saber si no su vida física y espiritual aquí, puedes buscarnos en la página web de la Cadena SER o participar en negrecriminalradio.com. Allí están las bases y un formulario muy sencillo. Pensároslo bien, yo que vosotros me los pensaría. Y si no se atreven a participar con los relatos, pero quieren seguir disfrutando del dolor ajeno, los esperamos en el próximo programa para comprobar que la literatura puede ser negra y muy criminal. El cine. Antonio Martínez y Helio Castro. Hay preguntas que al menos momentáneamente se quedan sin respuesta. ¿Por qué no me has contestado, cielo? ¿Qué estás? Dios mío, estás helado, cariño. ¿Qué te pasa? ¿Estás enfermo? Dime algo, cariño. Dime algo. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Preguntas que nos sitúan ante una nueva realidad. Una realidad a la que todavía ni siquiera podemos poner nombre. No consigo aclararme. Voy a volver a la comisaría, tomarme una taza de café y a ver si pienso con claridad. Y luego, tal vez haga algunas llamadas. Preguntas que intentan explicar aquello que desconocemos y que nos causa temor. Oiga, ¿por qué tiene que darme la información con cuentagotas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué han parado de repente? No pueden dejarnos aquí. Señor, perdimos el contacto. ¿Con quién? Con todo el mundo. El director M. Night Shyamalan lo ha reflejado en películas como El bosque, Señales o El incidente. Allí lo desconocido permanece siempre en primer plano, algo que también ocurre en El pueblo de los malditos, una película británica de los años 60 de la que John Carpenter hizo un remake 3 décadas después. Lo desconocido sobrevuela como un manto amenazador, intrigante y siempre aterrador. Un piloto civil vio el humo. Vine hacia aquí inmediatamente y encontré a 2 de mis agentes inconscientes. Cualquier ser vivo que esté al otro lado de esta línea está inconsciente. Después alguien dijo algo sobre armas químicas. Cundió el pánico y os llamaron a vosotros, los federales. Pero aquí no hay ningún laboratorio secreto, ni ninguna planta química, ni tampoco vertedero de residuos tóxicos. Tampoco hay ninguna central nuclear. No hay nada de eso. Gracias.
Nada en las noticias ni en los servicios informativos. Aún no se sabe nada. Bien. Es la camioneta de McGowan, ¿no? Lo que queda de ella. Has tenido suerte de no estar en el pueblo hoy. ¿Qué ha ocurrido? Nadie sabe nada de nada. Ni siquiera esa doctora federal lo sabe. Ella ha montado todo este circo y no tiene ni idea. Al parecer es fulminante. ¿Pero qué diablos es? ¿Algún gas? No puede ser. Los límites del área afectada están muy definidos. Eso está claro. Doctor, le presento a la doctora Susan. Werner. Como Turner, pero con V. Soy epidemióloga de la Fundación Nacional. Alan Chain. ¿Es médico? Sí. ¿Todo el pueblo está afectado? Me imagino que así es. Mi mujer está ahí. Intentamos comunicarnos con ellos desde hace horas, pero nadie contesta ni... Que alguien le saque una muestra de sangre enseguida, por favor. Ya has oído a la doctora, sí. La vaca se levanta. ¿Estás bien? Sí. ¿Y tú? ¿Qué ha pasado? No sé. No lo sé. ¿Seguro que sigues queriendo obtener respuestas? ¿Seguro que quieres descubrir lo que hay al otro lado? ¿O al final del túnel? ¿O escuchar la voz que supuestamente tiene que contestar tu pregunta? ¿Hay alguien ahí? Probablemente sí, porque eres un ser humano. ¿Y qué sería de nosotros si ya supiéramos todas las respuestas? De hecho, ¿qué sería de nosotros si dejáramos de hacer preguntas? Puede que la curiosidad sea uno de los motores más poderosos de nuestra especie. Así que, con bastante probabilidad, seguiremos preguntando, seguiremos intrigados, seguiremos necesitando conocer lo desconocido. En este programa han participado José Luis Cardero en Elementos del Miedo, en El Caso Real, guión de drama Sergi Moral, y las voces de Charo Soria, Esteban Masana, Jaime Moreno Vilela, Miriam Martín, Jorge Sánchez Abad, Juana Femenía García, con la colaboración especial de Ana Isabel Rodríguez, Ana Alonso, Carlos Cala y Primitivo Rojas. Producción Fermín Agustí. Realización Mariano Revilla, Roberto García, Noé Guillem y Mona León Siminiani. Dirección Mona León Siminiani.